Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Los estudiantes están de vuelta en el campus de la Universidad de Nuevo México hoy para su primer día de clases y la universidad no está reduciendo sus requisitos de COVID-19. Para considerarse totalmente vacunados, todos los estudiantes y empleados de UNM deben de haber completado una serie inicial de vacunas, así como su dosis de vacunas principales y la de refuerzo. I could not fully register for any of my classes until I had my booster, which I had no idea about, because information is thrown at us freshmen and we don't know what's going on, and we're trying to pick up as much information as possible. I think the vaccine requirement is a good thing because it helps everyone stay in school, the people who want to be in school, but you shouldn't have to get a booster if you don't want to. I know people who just don't like taking it at all, and they're really mad about it, and I know others who are more than happy to take it. Hay diferentes opciones en el campus cuando se trata de recibir la vacuna de refuerzo del COVID requerida, pero algunos estudiantes dicen que están frustrados porque otras instituciones de educación superior en el estado, como NMSU y CNM, no la requieren. Hay algunas excepciones médicas y religiosas que están descritas en el portal de COVID de UNM. También recomiendan que los estudiantes usen mascarillas en los condados que son considerados de alta actividad. La fecha límite para que los alumnos entreguen sus documentos que prueban que están vacunados es el 30 de septiembre. People will be on different schedules depending on when they were vaccinated to have a booster. So a lot of people have already registered in our portal that they have their booster shot. So it's really just going to depend on where they are in the vaccination process or if they have received an exemption. Nuevamente, si un estudiante no presenta los registros de vacuna contra el COVID, incluyendo una vacuna de refuerzo, se pondrá en una suspensión en la inscripción para futuros semestres. No está claro qué sucederá una vez que estén disponibles las vacunas de refuerzo adicionales y aprobados por la FDA para las nuevas variantes del COVID. A partir de hoy, según el tablero de COVID de UNM, más de 26,000 estudiantes, personal y empleados han proporcionado pruebas que están completamente vacunados. El hombre acusado de los asesinatos de 2 hombres musulmanes ahora ha sido acusado por un tercer asesinato. Mohammed Sair, de 51 años, ahora es acusado de asesinar a Naeem Hussain el 5 de agosto en un estacionamiento cerca de San Mateo y Copper en el noreste. También ha sido acusado del tiroteo del 26 de julio de Aftab Hussein en la calle Rhode Island y del 1 de agosto de Mohammed Afzal Hussain en Cornell, cerca de la Universidad de Nuevo México. Un cuarto asesinato permanece bajo investigación. Eso sucedió en noviembre. La víctima fue Mohammed Sair Amair, que fue asesinado detrás de un mercado halal donde él era el dueño. Varias pulgadas de lluvia durante el fin de semana han conducido a inundaciones extremas en parte del condado de Chávez, impulsando a las autoridades a emitir órdenes de evacuación. So we have a little trail. Our back door is about 750 feet from the river, and we have a little trail that goes directly to the river whenever it's not flowing like that. Yesterday evening, I would say like 3 o'clock, we stuck a stick in the ground to see how much the water was coming up. 5 o'clock, it was like another 5 feet our direction, and then by 7 o'clock, it was probably another 5 feet, and then we went to bed. Woke up, it's all the way up to the top, and then the road was covered. Chávez dijo ayer que comenzaron a notar que los niveles del agua aumentaban a medida que la oficina del alguacil del condado anunció órdenes de evacuación voluntarias. El alguacil Mike Harrington dice que la peor parte es el drenaje del norte que regresa hacia River Road, impulsando su cierre, ya que el nivel del río está aumentando 3 pies por hora. La oficina del alguacil tuvo que responder a un hombre que se quedó atrapado en su camioneta cuando el agua llegó a la orilla del río. El alguacil Harrington advierte de los peligros, diciendo que el problema solo va a empeorar. So yeah, if it comes to the point where it becomes more dangerous, we just go out there and just let them know, hey, you're taking your own life into your own hands, and we will not be able to respond because it does get deeper or it puts us at risk. So it's on them to make a
a good decision and go ahead and leave. Personas como Chávez y su familia dicen que van a empezar que las cosas pasen hasta que se calme el tiempo. Después de 2 años, la muestra y venta de ganado tipo Junior regresa a la feria estatal. En el 2020, la feria fue cancelada debido a la pandemia y el año pasado los funcionarios decidieron realizar la feria virtualmente debido a los requisitos de vacunas de la feria. Este año vuelven en persona y los estudiantes están emocionados de mostrar todo su duro trabajo. It is very exciting just being able to be back in person and just showing in front of a judge and not doing it over Zoom and just hanging out with friends and getting the full experience of just showing and being in Albuquerque. Los funcionarios de la feria dicen que todavía están contando el número de envíos recibidos. La feria comienza el 8 de septiembre. Un negocio de Albuquerque está viendo un aumento de clientes tras el lanzamiento de Stranger Things 4. Los fanáticos del espectáculo están yendo a patinar a Skatomania para experimentar por ellos mismos lo que vieron en Stranger Things. Los propietarios dicen que nunca ha estado tan ocupado como ahora. La pista todavía se ve exactamente como está en el show. Eso es porque el equipo de producción dejó todos sus accesorios. Since Stranger Things, we've definitely seen a big increase in customers. People coming in from out of state just to take pictures and look at the skating rink. We see people wearing the t-shirts, even people dressed up as the characters, so it's been really cool. La pista de patinaje estuvo cerrada durante 18 meses durante la pandemia. El propietario dice que la gente ganó un nuevo interés en patinar durante la pandemia y eso también les ayudó. La ciudad de Albuquerque y el condado de Bernalillo están formando un equipo para una noche de cine familiar este viernes. El evento Movie Mania The Sky's the Limit presenta 3 películas a la vez en Balloon Fiesta Park. Los asistentes pueden ver Guardians of the Galaxy, Spaceballs y Up. El parque abre para el evento gratuito a las 6 p.m. y las películas comenzarán al atardecer. Los asientos son por orden de llegada y se animan a las personas a traer mantas, sillas de jardín y bocadillos. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.